Buenos días. Bueno, veo que va creciendo el contador este de espectadores. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo webinar de la serie de charlas renovables, un webinar que ya teníamos previsto desde hace tiempo, pero bueno, que la verdad es que ha venido muy de actualidad, por así decirlo, porque bueno, teníamos previsto realizar este webinar ya desde que conocimos la circular de acceso y conexión, el envío al Consejo de Estado por parte de la CNMC, pero bueno, como todos sabéis, hemos tenido por medio la semana pasada un nuevo Real Decreto Ley, 23/2020, que viene a modificar o a cambiar algunos de los aspectos o complementar, ¿no?, algunos de los aspectos que contenía esta propuesta de circular de acceso y conexión. Bueno, vamos a esperar unos minutitos para que se conecte todo el mundo. Ya os digo que está creciendo aquí bastante la asistencia. Y bueno, nada, antes de dar comienzo, pues espero que todos os encontréis bien, los temas de salud, que estemos saliendo de, ya no sé de qué fase, la verdad uno ya se pierde, me parece que la fase 3 ya la abandonamos, ya no estamos en ninguna fase. Y nada, os deseamos a todos que os encontréis bien y a ver si estamos en la vuelta a la normalidad. No sé si nueva o antigua. Evidentemente la normalidad ha cambiado respecto a la anterior y bueno, nos ha pasado a nosotros mismos. Como todos sabéis, desde APA Renovables pues organizábamos jornadas, eventos, charlas, congresos y demás que hemos tenido que sustituir por este tipo de eventos y de webinars, digamos, digitales. Bueno, deciros que ya estoy viendo que os estáis presentando algunos de vosotros en el chat. Si conocéis la herramienta, tenéis abajo pues varios botones. Uno que es el de chatear. Os animamos ahí a todos a que os presentéis, os deis la bienvenida, nos digáis desde dónde os estáis conectando, que hay mucha gente también que nos sigue incluso desde el extranjero. Y luego tenemos el otro apartado de preguntas y respuestas, que yo os pediría, por favor, que tratéis de, en caso de que tengáis alguna pregunta para los dos ponentes que tenemos hoy, nos lo incluyáis en ese apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, pues bueno, les daremos paso a Pablo y a Antonio, que luego ahora les presentaré. Les daremos paso que nos hagan una presentación y luego dejaremos un pequeño turno de preguntas para tratar de responder pues eso, a todas las dudas o cuestiones que nos planteéis, ¿vale? Recordar el hecho de rellenar el apartado perdonad que insista, de preguntas y respuestas, porque si lo ponéis en el chat es probable que algunas se me escapen. Deciros que os voy a contar los próximos webinars que tenemos lanzados en APA. Tenemos el día 2 de julio, dentro del ciclo de charla de energías marinas, otro nuevo webinar. Vimos la eólica offshore, vimos la eólica flotante el pasado jueves y este jueves repetimos un poco con el estado de la tecnología, de las energías del mar, etcétera, etcétera. Y el día 3 de julio, este viernes, también tenemos un webinar específico, ya lo hemos anunciado en redes sociales y en la página web de la asociación, lo haremos próximamente a través de los canales habituales. Tenemos un webinar en particular sobre el Real Decreto Ley, el 23/2020, en colaboración con Cuatro Casas, que será Luis Pérez de Ayala quien nos acompañe. Evidentemente hoy, en el webinar de hoy, vamos a hablar de acceso y conexión y, como no, vamos a hacer mención también a este Real Decreto Ley que, como decía antes, ha cambiado muchas cosas. Bueno, agradeceros a todos que nos acompañéis. La verdad es que ya sois muchos los que estáis conectados. Evidentemente es un tema muy de actualidad del sector, no solo por lo conocido de la semana pasada, sino ya desde hace tiempo. Desde hace tiempo se habla de esa burbuja, de ese boom renovable. En nuestra opinión, evidentemente, no existe ni burbuja ni boom. Existe mucho interés en el sector, pero hasta ahora esto no tiene implicaciones más allá que para el coste del promotor o del desarrollador en cuanto a la puesta a avales. No tiene ningún tipo de coste o, digamos, incidencia grave sobre el sistema en cuanto no se adjudica potencia, si bien hasta pasos más adelante. Es decir, el sistema no tiene que soportar nada de
de pues, coste, carga, ni nada parecido en relación a que los derechos de acceso sean muy elevados, o las solicitudes, mejor dicho. Y bueno, voy a presentar a los ponentes que nos acompañan hoy. Agradeceros a Pablo y Antonio que estéis con nosotros. Pablo es socio de Ramón y Cajal Abogados y director del área de Derecho Administrativo y Sectores Regulados. Es miembro del equipo de energía del despacho y bueno, tiene más de 20 años de experiencia en temas pues, de regulación, contenciosos, etcétera, etcétera. Y Antonio de Mariano es socio del área de contratación comercial dentro de Ramón y Cajal Abogados y miembro también del equipo de energía. También cuenta con más de 20 años de experiencia en tema de desarrollo de proyectos, M&A, contratación, etcétera, etcétera. Y por mi parte, pues nada, yo creo que les voy a dar la palabra a ellos, volver a daros la bienvenida. Esperemos que disfrutéis del webinar, aprendamos entre todos, yo el primero, porque no solo la circular de acceso y conexión es ciertamente algo compleja y ahora con el Real Decreto Ley pues veremos a ver qué cosas cambian. Entonces, nada más. Pablo, Antonio, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos los asistentes y os recuerdo eso, por favor, en caso de preguntas, por favor, rellenar en el apartado preguntas y respuestas y trataremos de dar respuesta a todas ellas. Lo que pasa es que no prometemos que lo podamos hacer así, ¿vale? Pero trataremos de que sea así. Pablo, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Muy bien. Buenos días a todos. A ver si puedo. No sé si se está viendo la presentación. Sí, se está viendo. ¿Se está viendo? Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar me gustaría empezar agradeciendo a José María González Moya, a Eva López y por supuesto a APA por habernos invitado a participar en este webinar. Para nosotros es un placer, obviamente, pues poder participar de la mano de una asociación la más representativa del sector en términos cuantitativos y cualitativos, por número de asociados y también por el hecho de representar pues, todas las tecnologías renovables. Y bueno, cuando estábamos hablando de cuál pudiera ser el tema sobre el que hablar, pues obviamente nosotros nos vino a la cabeza pues, un tema que es de actualidad, que lleva siendo de actualidad desde hace muchos años y que ahora es de rabiosa actualidad, como ha dicho José María, como consecuencia no solo de la aprobación de la propuesta de circular de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia sobre acceso y conexión, ahora mismo es remitida al Consejo de Estado para informe, sino como consecuencia de la aprobación la pasada semana del Real Decreto Ley 23/2020, que contiene importantes previsiones en materia de acceso y conexión y que muy probablemente va a obligar a la propia Comisión Nacional de Mercados y la Competencia pues, a revisar la propuesta de circular. ¿Por qué es tan relevante el acceso y conexión? Bueno, pues hombre, ahora mismo el acceso y conexión es relevante porque no podemos olvidar que lo que se ha producido en España también es, bueno, tenemos el proyecto de ley de cambio climático y transición energética en tramitación parlamentaria, estando previsto a la aprobación probablemente hacia finales de año, ahora mismo trámite de enmiendas, y la remisión a la Comisión Europea del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pues, contiene una serie de previsiones importantes, una serie de objetivos ambiciosos, electrificación de la economía, descarbonización o electrificación, que van de la mano, penetración de las energías renovables y básicamente lo que es traducción a números, pues está hablando de la instalación de nueva generación renovable por 60 gigavatios, si no me equivoco, de aquí al 2030. Estamos hablando de 6 gigavatios al año, es ambicioso el objetivo y obviamente pues para la consecución de dicho objetivo pues resulta absolutamente esencial pues disponer de un marco jurídico claro, de un marco jurídico que dé seguridad jurídica a los inversores
y no un marco jurídico, el del acceso y conexión, pues que bueno, es un marco un tanto obsoleto más que nada porque responde a un sistema eléctrico de otra época, ¿no? Estamos hablando ahora mismo con la tecnología, con estas necesidades, con la generación distribuida, con la penetración de las renovables, con las energías no gestionables, por lo tanto hace falta energías de respaldo, estamos hablando del bombeo, de las baterías, de la hibridación, son muchísimas cuestiones del autoconsumo. Al final es una transformación del sistema eléctrico, de los pies a la cabeza, y por lo tanto el acceso y la conexión a las redes pues es necesario que cambien. Vamos a hablar, por lo tanto, del presente y vamos a hablar del presente que ya está cambiando como consecuencia de la aprobación del Real Decreto Ley. Hasta ahora lo que teníamos es pues, algunas disposiciones adicionales en algunos Reales Decretos Leyes que iban apuntando cómo iba a ser la regulación del acceso y la conexión a las redes en el futuro. Y vamos a hablar del futuro. Del futuro no tenemos la bola de cristal, pero sí que el Real Decreto Ley ya nos marca algunas pautas. Ya digo que la propuesta de circular de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia va a tener que ser modificada en algún extremo. Entonces, yo hablaré hasta llegar al Real Decreto Ley 23/2020 y Antonio hablará posteriormente, pasaré el testigo, para que hable ya de qué ocurre con el régimen transitorio que abre este Real Decreto Ley 23/2020 y la propuesta de circular, que era el objetivo inicial de este webinar, hablar de la propuesta de circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y que es previsible, como luego diré, pues que haya algunos extremos que hay ya que modificar, más que nada porque entran en conflicto con la propia regulación que aparece en el Real Decreto Ley 23/2020. Empezaré remitiéndome a los orígenes de la liberalización del sector eléctrico. El acceso, como en cualquier mercado liberalizado que funcione sobre la base de la existencia de una red única y de competencia en la prestación de servicios haciendo uso de dicha red, el acceso pues, pasa a ser una cuestión absolutamente capital. Ocurre no solo en el sector eléctrico, quienes conozcan otros sectores, pues ocurrió en su día en el año 1998 con las telecomunicaciones, el caso de Telefónica, que era el operador monopolista en España y por lo tanto, digamos que una parte importante de la regulación de las telecomunicaciones pues está centrada exclusivamente en garantizar el acceso a las redes de telecomunicaciones, que no hay ahora mismo un monopolio en cuanto a la titularidad, pero digamos que hay un operador el ex monopolista que dispone pues, de una parte muy importante de las redes. En el caso del sector eléctrico, bueno, hay otros sectores, sector ferroviario, sector gasista, sector de los hidrocarburos, en los que hay infraestructuras únicas en las que es absolutamente esencial regular el acceso. Cuando hablamos de acceso, muchas veces, y cuando nos encontramos, pues obviamente en el marco de debate de una asociación como APA, pues todo el mundo piensa en el acceso desde la perspectiva del generador, pero al final también hay un acceso al otro extremo de las redes de transporte y distribución, que es el acceso que realizan los consumidores. El derecho al acceso pues, se garantiza por la legislación, en su día por la Ley 54/97, también por la ley actual, la Ley 24/2013, se garantiza a los distintos sujetos del sistema eléctrico y se garantiza tanto a los generadores como también a los consumidores. Aquí ahora mismo pues esto cobra una particular importancia pues, con los consumidores que autoconsumen y que los excedentes los vierten a la red, es decir, que se han convertido también en generadores y, por lo tanto, el acceso cobra todavía una importancia aún mayor. Ya la Comisión Nacional de la Energía tuvo ocasión de pronunciarse en alguna de las primeras resoluciones que resolvió conflictos de acceso a las redes de transporte y distribución, a este acceso como la piedra angular de la liberalización del sector eléctrico. Esta piedra angular pues, tuvo una regulación inicial en el Real Decreto 1955/2000 que esencialmente pues, tiene un contenido, digamos, económico-técnico, realmente de cuáles son las garantías económicas que han de constituir los solicitantes de acceso para garantizar la seriedad de las solicitudes. Y estos avales que responden al final de la obtención de la autorización de explotación y luego pues todos los criterios para la concesión del acceso, que son criterios objetivos, son criterios transparentes, son criterios no discriminatorios de carácter técnico.
También el Real Decreto 1699 sobre conexión de instalaciones de baja potencia a las redes de transporte y distribución tiene una regulación del acceso. Pero la regulación importante está ahora mismo contenida en el artículo 33 de la Ley 24/2013, la Ley del Sector Eléctrico. La ley define el acceso, define la conexión. Yo creo que todo el mundo tiene una idea intuitiva, no sé si la gente se ha leído, no se ha leído, pero bueno, acceso al final es el derecho de usar la red de transporte o la red de distribución en unas condiciones legales y reglamentarias, y la conexión pues al final es el derecho de acoplarse físicamente, acoplarse eléctricamente a una red en un punto de conexión determinado, con unos equipos específicos, en unas condiciones igualmente determinadas, en unas condiciones económicas y técnicas. Los permisos de acceso y conexión pues son al final los títulos de los que este derecho pues, se cristaliza, ¿no? Al final son los títulos que permiten hacer uso de ejercitar ese derecho de acceso o ese derecho de conexión. Al final los criterios para el otorgamiento del acceso de todos conocidos ya son de carácter técnico. En el acceso se evalúa la capacidad de acceso a la red y en la conexión pues la existencia de esa capacidad de acceso en un punto de conexión concreto. Causas para denegarlas, pues obviamente la inexistencia de capacidad de acceso en cuanto al acceso, y tratándose de la conexión, pues hay una serie de causas, como puedan ser pues que no exista daño para las personas, que exista obviamente un espacio físico en la subestación de que se trate. Bueno, son causas objetivas. La aplicación de estas causas objetivas pues puede dar lugar a conflictos de acceso, al final entre el solicitante del acceso a conexión y el gestor o el titular de la red de transporte de distribución correspondiente. Esos conflictos de los que conoce la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que deben plantearse dentro del plazo del mes desde que se conoce el hecho, disponiendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 2 meses para su resolución, ampliables a 4. También regula el artículo 33 el régimen de la caducidad. Esto ya es importante porque esto al final nos enlaza ya con la regulación contenida también en sucesivas normas ulteriores, sobre todo que han regulado regímenes transitorios o actualmente en el Real Decreto Ley 23 de 2020. La caducidad, como hay 5.3, son 5 años la vigencia de los permisos de acceso y conexión. Debe obtenerse la autorización de explotación de puesta en servicio dentro de dicho plazo desde su obtención. 3 años sin verter a la red, o sea, se declaran caducados los permisos de acceso y conexión por el transcurso de 3 años sin verter a la red de una instalación, obviamente, que ya esté puesta en servicio, por causas que sean imputables al titular de la instalación al margen del cierre temporal. Transparencia es otra de las obligaciones importantes contenidas dentro del artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico. La ley obliga a los titulares o gestores de la red de transporte y de distribución a publicar la capacidad de acceso existente en cada uno de los nudos. Las remisiones, voy a hablar antes de la hibridación. La hibridación es una novedad introducida en el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico por el Real Decreto Ley 23/2020. Al final, la hibridación lo que nos permite es, para los titulares de un permiso de acceso y conexión, pues hacer uso de la capacidad de acceso que dispongan en el mismo punto de conexión, incluyendo otro tipo de instalaciones de generación renovable o de instalaciones de almacenamiento. En cuanto a la remisión reglamentaria, aquí es importante porque la disposición transitoria 11ª de la Ley del Sector Eléctrico lo que establece es que el régimen del artículo 33 únicamente entrará en vigor cuando el Gobierno desarrolla reglamentariamente las previsiones del artículo 33, cosa que no se ha producido desde el año 2013. No obstante, sucesivos intentos, un intento serio en el año 2018, un trámite de información pública, una propuesta de Real Decreto, pero después tuvimos en el año 2019 el Real Decreto Ley 1/2019, en el que se delimitan las funciones que corresponden al Ministerio de Transición Ecológica, Reto Demográfico y a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia en la materia, como consecuencia de las exigencias de las directivas comunitarias, y al final la cosa queda queda dividida de una manera pues, no muy clara, como buenamente prueba el que tampoco se han puesto de acuerdo el Ministerio de Transición Ecológica y la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia en el procedimiento de conciliación que se ha seguido
para la aprobación del proyecto, de la propuesta de circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Digamos que, grosso modo, al Real Decreto debiera ir los criterios y los procedimientos de otorgamiento de los permisos de acceso y conexión y los criterios de modificación de una instalación para considerar si la instalación sigue o no siendo la misma a efectos de mantenimiento de la vigencia de los permisos de acceso y conexión. Este es un tema importante que aparece ya regulado en el Real Decreto Ley 23/2020. Por su parte, a la circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia le corresponde regular la metodología y las condiciones de acceso y conexión. Obviamente, estamos hablando de materias que no son blanco y negro, es decir, hay zonas grises, zonas de contacto y zonas de conflicto. Y ya he dicho que ese conflicto efectivamente se ha producido ya y va a seguir produciéndose en los 3 meses de los que disponen ahora el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para aprobar, para concluir este desarrollo reglamentario y que pueda entrar en vigor por fin el artículo 33 y bueno, levantar la moratoria a la que ahora me referiré. Por continuar con la regulación actual del acceso, encontramos en el Real Decreto 413/2014 encontramos también una regulación sobre todo del interlocutor único del nudo. Me refería a que la regulación del Real Decreto 1955/2000 bueno, es un tanto obsoleta, ha servido, pero digamos que estaba configurado para un sector eléctrico en el que había grandes centros de generación y zonas de consumo y las redes, digamos, conectaban las grandes instalaciones de generación con esas zonas de las que estaba el consumo. Obviamente, en un escenario en el que tenemos que electrificar la economía, descarbonizar la economía, unos objetivos de penetración de renovables con los problemas de gestión de las renovables, economías de energías de respaldo, bombeos y demás, bueno, pues encontramos con que tenemos que ahora mismo que dar salida, hay más demanda de acceso que capacidad de acceso en la red y por lo tanto más solicitantes de acceso en un mismo punto, lo que obliga a coordinarlos y ahí ya apareció en el Real Decreto 661/2007, el Real Decreto 413/2014, vuelve a regular la figura del interlocutor único del nudo como representante de todos los solicitantes de capacidad de acceso y conexión en un determinado punto de conexión, representante frente al titular gestor de la red de transporte de distribución durante la fase de solicitud y una vez puestas en servicio las instalaciones también debe continuar coordinando a los distintos titulares de las instalaciones de generación conectadas en ese punto. También previsiones en materia de acceso, el Real Decreto Ley 15/2018, pues en primer lugar modificó la disposición transitoria octava de la Ley del Sector Eléctrico para darle más aire, dar más tiempo a los titulares de proyectos con permisos de acceso y conexión obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico, de tal forma que estos permisos caducaban bien a los 5 años o el 31 de marzo de 2020 y se mantenía también el plazo de los 3 años para aquellos para que se produjera la caducidad de los permisos de acceso y conexión de las instalaciones que dejaran de verter a la red por causa imputable al titular distinta del cierre temporal. Esta disposición transitoria ha vuelto a ser modificada toda vez que el 31 de marzo, como saben, 31 de marzo pues, cayó dentro del periodo del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 y eso obligó pues, a una modificación precisamente de esta disposición transitoria a efectos de que en la actualidad el plazo del que caducarán estos permisos de acceso y conexión obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico son los 2 meses siguientes al levantamiento del estado de alarma. El estado de alarma se levantó el día 21 de junio, como estamos hablando del día 21 de agosto, si no he hecho mal las cuentas, como la fecha en la que caducarán los permisos de acceso y conexión de proyectos que no hayan obtenido, que no estén en explotación, hayan obtenido acta de puesta en servicio.
También el Real Decreto Ley 15/2018, bueno, había unas exenciones para determinadas instalaciones de autoconsumo, instalaciones de pequeño tamaño, de hasta 10 kilovatios en el suelo urbanizado. Disposición adicional tercera, las medidas para agilizar la finalización de los proyectos con derecho de acceso. Ahí es la famosa subida del importe de las garantías económicas hasta los 40 euros. Ya se hizo, y esto también, por eso decía que se ha ido anticipando poco a poco cuál pueda ser la regulación, una referencia a los hitos y al régimen de la modificación de las instalaciones, a efectos de considerar si la instalación sigue o no siendo la misma, pues ya en esta disposición adicional se hacía una remisión al desarrollo reglamentario, que al final no ha sido desarrollo reglamentario, sino que ha sido desarrollo de legislación de urgencia. Y la disposición adicional cuarta, que establecía también la posibilidad de considerar efectos de la planificación de la red de transporte, pues determinados espacios existentes en subestaciones eléctricas, a efectos de que se pudieran solicitar acceso y conexión a dichas posiciones, siempre que hubiera espacio físico en las subestaciones. El Real Decreto Ley 17/2019 introduce la disposición adicional 22ª en la Ley del Sector Eléctrica. Este es un tema que ha sido también un caballo de batalla entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio. ¿Cuál era el de la capacidad de acceso que pudiera surgir como consecuencia del cierre de centrales térmicas de carbón o centrales termonucleares, todo ello en el marco de este proceso de descarbonización de la economía española? Pues ahí se libera una capacidad de acceso importante y ahí, mientras que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en un primer momento optó por un mecanismo de asignación de dicha capacidad de manera objetiva, no discriminatoria, un procedimiento de subasta, pues el Ministerio lo enmarcó rápidamente dentro de los denominados convenios de transición justa, a los que se refiere el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, y por lo tanto se previó pues, que esta capacidad pudiera adjudicarse con base en criterios sociales y medioambientales. Esto, como luego nos dirá Antonio, pues al final ha terminado siendo la solución a la que también se ha adherido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la propuesta de circular. Y por último, el Real Decreto Ley 23/2020. El Real Decreto Ley 23/2020, luego me referiré a él, regula muchas cosas, como ha dicho José María. Yo no pretendo, obviamente, pues reventar el webinar del próximo día 3, de nuestro compañero Luis Pérez de Ayala. Pero bueno, que sepáis simplemente que el Real Decreto Ley pues regula muchísimas, tienes medidas en muchísimos ámbitos, no solo en materia de acceso y conexión, también en materia de creación de nuevos modelos de negocio, regula la agregación de demanda, regula la hibridación, el almacenamiento, viene el almacenamiento en baterías, almacenamiento con bombeo, bueno, el Fondo de Eficiencia Energética. Bueno, hay muchísimas medidas. Es un Real Decreto Ley largo, es un Real Decreto Ley complejo y es sobre todo particularmente complejo en lo que se refiere al acceso y conexión, según tendremos ocasión de ver posteriormente. En segundo lugar, pues, bueno, quería también hacer alusión pues, a algunas cuestiones que cuando hablaba del presente del acceso y de la conexión, pues cuestiones que se plantean pues, en el día a día. Esencialmente son los conflictos de acceso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Hemos de tener en consideración, bueno, ya he dicho que está reconocido el acceso tanto a las redes de transporte como a las redes de distribución. Tal y como está regulado, pues al final esto se va traduciendo en una serie de documentos que se van obteniendo, en el IVA, en el ICCTC, bueno, ahí están todos indicados en la diapositiva. Se van sorteando las dificultades que van surgiendo, pues se van obteniendo estos documentos, algunos de los cuales, como por ejemplo la emisión del IVA, que entiende que en cuanto a la red de transporte, pues equivale al otorgamiento del permiso de acceso, y tratándose del permiso de conexión, pues en el momento de la emisión de los informes de cumplimiento y de verificación de las condiciones técnicas de la conexión, se entiende otorgado el derecho de conexión.
las garantías económicas, tal y como se venían regulando, pues al final, bueno, ahí ha habido pues, mucha incertidumbre, mucha inseguridad, porque no termina de estar clara la regulación en los supuestos en los que procede la cancelación o la ejecución de las garantías. Sobre todo cuando además lo que hemos estado observando pues es que se han ido estirando los plazos a base de ir ampliando el régimen transitorio para poder finalizar los proyectos. De tal forma que los proyectos, mientras no se renuncie, o mientras no se desista del desarrollo del proyecto, o mientras no caduque el procedimiento o no se incumplan los plazos, que son los 3 supuestos en los que está prevista la ejecución de los avales en la legislación ahora vigente. En cuanto al interlocutor único del nudo, bueno, ya me he referido a esta figura, incluida ya en el Real Decreto 661/2007. Bueno, ya las funciones, pues es la tramitación conjunta y coordinada de las solicitudes y luego la coordinación de los distintos generadores de la puesta en servicio. Ahora me referiré más al hablar de los conflictos de acceso. Bueno, luego ya he hablado de la vigencia de los permisos, de los 5 años, de la vigencia de los permisos obtenidos antes de la entrada en vigor, también ya me he referido a la misma, con el régimen específico modificado para que concluya ese plazo de estos proyectos con permisos anteriores a la entrada en vigor de la ley del sector eléctrico el día 21 de agosto de 2020. Los conflictos de acceso, hay esencialmente lo que se ha ido generando es un cuerpo de doctrina, resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y algunas sentencias de la Audiencia Nacional que han revisado algunas de estas resoluciones. En principio, este cuerpo de doctrina yo he resumido ahí con necesidad, siempre hace falta una decisión expresa o presunta del gestor de la red de transporte o de distribución para que pueda formularse la solicitud del conflicto de acceso. Luego hay muchas resoluciones de la CNMC que son de inadmisión de los conflictos de acceso por pretemporaneidad. Es decir, porque al final se han planteado con carácter previo, porque no se le ha dado, por ejemplo, 2 meses a Red Eléctrica para que se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de capacidad de acceso, o bien porque ha habido pues, alguna decisión de un órgano administrativo pues, ajeno al sector eléctrico, que esta debe ser, no puede ser ventilado ese problema de la incidencia de esa resolución de un órgano administrativo, que pueda ser pues, en el ámbito el que sea. Esto debe, en su caso, ventilarse en medio del sistema de recursos de la Ley de 39/2015, la Ley de Procedimiento Administrativo y de procedimiento. La figura del interlocutor único del nudo, que es probablemente la que ha generado mayor controversia en cuanto a su designación, en cuanto a la naturaleza del interlocutor único del nudo y su responsabilidad. Al final, el interlocutor único del nudo deja de ser un representante legal, como ha dicho la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, un representante que no puede irrogar perjuicios a los representados, o sea, que debe actuar en ese sentido de buena fe, sin abusar de derecho. Y bueno, la designación, al final, es acuerdo de los distintos interesados. Algunas comunidades autónomas que han intervenido en la designación, confirmando el acuerdo de los distintos interesados en acceder a la red a través de un determinado punto de conexión. Y obviamente pues, la responsabilidad que tiene, pues, bueno, en principio como representante y luego la cuestión de la prioridad del acceso, también hay varias resoluciones. Aquí la doctrina de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia es la que va a quedar reflejada en la propuesta de circular de la propia Comisión. Es básicamente entender que no otorga ninguna prioridad ni el depósito del aval, ni la confirmación por parte de la administración competente de su suficiencia, sino que el momento que determina la prioridad es el de la presentación de la solicitud ante el gestor de la red de transporte o de distribución. Si la solicitud es incompleta, pues, se puede subsanar, entendiéndose que la fecha de prioridad es la de presentación de la solicitud inicialmente. Y también hay doctrina de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias sobre acceso y conexión a infraestructuras no planificadas. Aquí la doctrina es muy clara
El acceso a la conexión únicamente son posibles respecto de infraestructuras existentes o con planificación aprobada, no con planificación proyectada. Es decir, cuando estamos hablando de la planificación en proyecto, la presentación de una solicitud de acceso no atribuye ningún tipo de prioridad, será denegada y la denegación pues, pone término al procedimiento de acceso y conexión, y así se ha pronunciado tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Y bueno, y ya por terminar y por dejarle la palabra a Antonio, pues el Real Decreto Ley 23/2020. Entonces, el Real Decreto Ley 23/2020, pues nosotros tenemos que ponerlo en el marco cuando me refería en el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico, de esa habilitación tanto al Gobierno como tras el Real Decreto Ley 1/2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para que desarrollaran reglamentariamente las previsiones del artículo 33. Él ha dicho que el Gobierno hubo un conato en el año 2018 y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues ya todos sabemos, y era publicado esta propuesta de circular remitida al Consejo de Estado con un régimen bastante completo del acceso a la conexión, los procedimientos, los hitos, el régimen transitorio, bueno, regula muchísimas cuestiones. No ha debido... Pues, el Ministerio se ha debido entender que hay una extralimitación de la Comisión respecto de la habilitación competencial de la que dispone, y de ahí que el procedimiento de conciliación pues terminará pues, con el oído del Ministerio. Es decir, no hubo acuerdo y simplemente se ha respetado el procedimiento previsto, ese procedimiento de conciliación. El Real Decreto Ley 23/2020, pues no sé si es la urgente y extraordinaria necesidad también de poner un poco de orden, porque el Ministerio no estaba conforme con que fuera la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la que, digamos, disparara primero. Al final tiene que haber coherencia, tiene que estar coordinado el Real Decreto y la propuesta y la circular de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y el Ministerio entendía pues, que lo primero sería la aprobación del Real Decreto y después la de la circular, pero la verdad es que las circunstancias eran otras y parecía que se iba a aprobar primero la circular. De forma que el Ministerio pues, bueno, ha promovido la aprobación de este Real Decreto Ley 23/2020 y que deja de alguna forma la propuesta de circular pues, con algunos ámbitos. Luego Antonio pues, nos identificará con mayor detalle. Pero sí que hay determinadas cuestiones que podrían haber quedado ya superadas por las previsiones del Real Decreto Ley 23/2020. Está hablando, por ejemplo, de la potencia complementaria, frente a la regulación de la hibridación. Estamos hablando, por ejemplo, la propuesta de circular. Bueno, aquí el Real Decreto Ley no dice nada, pero la propuesta de circular habla de una tramitación conjunta de los permisos de acceso y conexión, cuando en su día la propuesta de Real Decreto del Gobierno pues no hacía esa distinción. Estamos hablando del interlocutor único del nudo, que desaparece en la propuesta de circular, mientras el Real Decreto Ley no dice absolutamente nada, pero sí que la propuesta de Real Decreto del año 2018 del Ministerio hablaba de la figura del interlocutor único de posición más objetiva, en la medida en la que no era uno de los generadores, sino que era un tercero, que debía actuar con criterios objetivos. No sabemos qué va a pasar, si al final se va a haber interlocutor único, no va a haber interlocutor único. En la propuesta de circular no la hay, en la propuesta de Real Decreto la había, y el Real Decreto Ley no dice nada. El tema de la capacidad disponible, ya hemos dicho que al final ahí la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia pues ha aceptado el criterio del Ministerio de que esa capacidad, que surja esa capacidad de acceso como consecuencia del cierre de determinadas centrales térmica de carbón y termonuclear, se puede adjudicar por una regla de criterios sociales y medioambientales. Y lo que sí que hay una contraposición evidente es en cuanto a los hitos y al régimen transitorio, ¿no? Allí sí que no hay, entre el Real Decreto Ley 23/2020 y la propuesta de circular de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Los hitos son distintos y el régimen transitorio es diferente. Obviamente el Real Decreto Ley pues, tiene rango de ley y la propuesta de circular pues, tendrá que adaptarse a lo que diga una norma jerárquicamente superior. En materia de acceso y conexión, al final, pues, ¿qué es lo que regula el Real Decreto Ley?
pues los criterios para ordenar el acceso y la conexión, esencialmente el tema de los hitos. Los hitos se diferencian los permisos en función de la fecha de obtención. Digamos, hay 4 situaciones diferentes. Permisos de acceso y conexión obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley del sector eléctrico, que ya hemos dicho cuál es su régimen transitorio. Y luego, permisos obtenidos con posterioridad hasta el 31 de diciembre de 2017, y permisos obtenidos desde el 31 de diciembre de 2017 hasta la entrada en vigor del Real Decreto Ley, y permisos obtenidos con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Básicamente, para estos 3 últimos grupos, pues establecen los mismos, son los mismos hitos, los plazos difieren, pero básicamente son, no quiero olvidar ninguno, pero son solicitud presentada y admitida de la autorización administrativa previa, obtención de la declaración de impacto ambiental, obtención de la autorización administrativa previa, obtención de la autorización de construcción y obtención de la autorización de explotación. Esos son los hitos a los que se refiere el Real Decreto Ley. Los plazos pues, son más exigentes que los contenidos en la propuesta de circular, siempre dentro del máximo de los 5 años, previsto en el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico, con una salvedad que es para instalaciones de bombeo, que se prevé la posibilidad de que pueda llegar hasta los 7 años para ponerlos en explotación, toda vez que es bastante más complejo porque ahí entra todo el régimen del dominio público hidráulico, las concesiones de aguas y suele llevar más tiempo la tramitación de estos proyectos. Y yo creo, bueno, y luego los criterios para considerar que existe una misma instalación de generación, donde yo creo que le paso el testigo a Antonio y bueno, y luego ya quedamos para el debate, para hablar de lo que proceda. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Pablo. En relación con los plazos, con los hitos y plazos, ¿no?, de cumplimiento de los mismos que ha comentado Pablo, simplemente añadir que el cumplimiento de cada hito deberá acreditarse ante el gestor de la red correspondiente y no hacerse en tiempo y forma. En lo que prevé el Real Decreto Ley es que se producirá la caducidad automática del permiso de acceso y, en su caso, si ya está concedido también del permiso de conexión, caducidad automática que, por tanto, debe entenderse que se produce por el Ministerio de la Ley, por el simple transcurso del tiempo, sin necesidad de que haya una resolución de un órgano que resuelva en este sentido. Reproducida esa caducidad, el órgano competente para otorgar las autorizaciones ejecutará las garantías constituidas para solicitar el acceso. Únicamente se contempla como excepción, a diferencia de la propuesta de circular, que no se ejecutarán en caso de día negativa por causa no imputable al promotor. Excepcionalmente, ya ha comentado Pablo que para las centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo pues se permite que se pueda solicitar una ampliación de los plazos, pero siempre manteniendo el plazo de 7 años que ha comentado Pablo. El hito de la solicitud de autorización administrativa se exige que el órgano competente para su tramitación declare expresamente por escrito que ha sido presentada y admitida. También se establecen, bueno, como se ha dicho, se establecen plazos de caducidad para los permisos que puedan ser otorgados tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 23/2020. Es de destacar aquí que estos plazos, como ha señalado Pablo, no coinciden con los del artículo 22.2 de la propuesta de circular, que fue remitida el 6 de mayo para dictamen del Consejo de Estado. También se establece que los permisos de acceso caducarán si no se solicita el permiso de conexión en el plazo de 6 meses, que se computará para los accesos ya otorgados desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 23/2020 y para los pendientes de otorgamiento desde que esto tenga lugar. Esto no es estrictamente una novedad, porque es verdad que ya resulta de los artículos 53.5 y 62.5 del Real Decreto 1950/2000, quizás la novedad ahora es que el Real Decreto Ley le asocia a esta caducidad a la ejecución de las garantías constituidas. Se concede una ventana de huida a los posibles tenedores o solicitantes de permisos de acceso que crean que no van a poder cumplir con estos hitos tan exigentes, admitiendo que en el plazo de 3 meses, desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, que expira por tanto hasta el 25 de septiembre de 2020, puedan renunciar a su permiso o a la solicitud de permiso, en cuyo caso pues les serán devueltas las garantías constituidas. También, como es sabido, la disposición transitoria primera del Real Decreto Ley establece una moratoria en virtud de la cual los gestores de la red no tramitarán nuevas solicitudes de acceso hasta que el Ministerio y la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia aprueben respectivamente el Real Decreto y la circular
que respectivamente desarrollarán el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico sobre acceso y conexión, si bien esta moratoria tiene varias excepciones. La primera, en caso en que el solicitante hubiese ya constituido la garantía y remitido el resguardo de garantía de depósito al órgano correspondiente, antes del 25 de junio pasado, y estas se tramitarán. También los procedimientos convocados para la asignación de la capacidad de acceso librada por el cierre de centrales de carbón o nucleares, en los términos establecidos en la disposición adicional 22ª del sector eléctrico a la que se refirió mi compañero, y las instalaciones de autoconsumo que se conectan a la redistribución o las solicitudes que puedan hacer consumidores. También se define en el Real Decreto Ley cuáles son las condiciones que una instalación debe seguir manteniendo a los efectos de los permisos de acceso y, en su caso, conexión. En concreto, se establece, bueno, esto no es una novedad, como he explicado, es una novedad la regulación, pero ya estaba previsto en el Real Decreto Ley 15/2018, y aquí lo que se hace es que en concreto se establece que la instalación no será la misma, se introduce un anexo segundo en el Real Decreto 1955/2000, que establece que la instalación no será lo mismo a los efectos del otorgamiento o del mantenimiento de los permisos de acceso y conexión concedidos si se modifica la tecnología de generación o de cualquiera de los módulos de generación que lo integran, y a estos efectos se entiende que no hay cambio de tecnología si se mantiene el carácter síncrono o asíncrono de la instalación o del módulo, o si las instalaciones se mantienen dentro del mismo grupo del artículo 2 del Real Decreto 413/2014, por lo que, por ejemplo, no existirá cambio de tecnología si una instalación termosolar pasa a ser fotovoltaica o inversamente, o cuando se añadan elementos de almacenamiento de energía. El segundo requisito es que no se puede incrementar más de un 5% la capacidad de acceso solicitada o concedida en el permiso de acceso original. Se señala que la capacidad de acceso es la potencia activa máxima que puede inyectarse a la red, indicando que este valor no es necesariamente coincidente con la potencia instalada o la potencia nominal de la instalación. Y por último, el tercer requisito es la no modificación de la ubicación geográfica. A estos efectos se entenderá que no ha habido un cambio en la ubicación geográfica si el centro geométrico de las instalaciones de generación planteadas inicial y finalmente, sin considerar las infraestructuras de evacuación, no difiere en más de 10 kilómetros. Por tanto, puede concluirse que en los casos, por ejemplo, de remaquinación de una instalación que no comporte modificación de su ubicación geográfica en los términos indicados, más de 10 kilómetros, la instalación seguiría siendo la misma. Y también, por ejemplo, sigue siendo la misma en caso de repotenciación, siempre que ésta no comporte un incremento en más del 5% de la capacidad de acceso original. En el caso de que la modificación de una instalación determine que no es la misma, deberá formularse una nueva solicitud de acceso y conexión para la obtención de los nuevos permisos. Entendemos que en este caso, y por la caducidad de los permisos, también lo normal es que dé lugar a la ejecución de las garantías. En otro caso, si la instalación sigue siendo la misma porque no resulta afectado ninguno de esos criterios que se consideran inmodificables o invariables, el titular de la instalación deberá solicitar una actualización de los permisos de acceso y, en su caso, conexión. Esta actualización, esto es importante, no alterará la fecha de concesión o solicitud del permiso, ni, por tanto, afectará al cómputo de los plazos de los distintos hitos administrativos determinantes de la caducidad, que será el de los permisos, el del permiso o solicitud originario. También, como ha comentado Pablo, el Real Decreto Ley 23/2020 incorpora la redacción del artículo 33.12 al apartado 12 del artículo 33 del sector eléctrico para la regulación de la optimización de los accesos para la generación renovable en el supuesto de la hibridación, permitiendo que puedan optimizarse los permisos de acceso mediante la hibridación de instalaciones de generación ya existentes de cualquier tecnología con nuevos módulos de generación renovable. Y al mismo tiempo se prohíbe implícitamente que puedan hibridarse tecnologías no renovables entre sí. Para hacer viable esta optimización, se establece que en el caso de hibridación de instalaciones que ya están en servicio de proyectos que ya cuenten con acceso concedido, el requisito de no modificación de la tecnología solo será de aplicación a los módulos de generación de electricidad existentes o a los que se refiere al permiso de acceso ya otorgado. Es decir, la hibridación no es cambio de tecnología a estos efectos si afecta ya a una instalación existente, porque no puede cambiarse, lógicamente, es la tecnología de esa instalación originaria que se hibrida. En estos casos de hibridación con módulos de generación renovable, por tanto, no habría que solicitar nuevo acceso, sino solo una actualización del acceso existente. Finalmente, se detalla que a efecto del cumplimiento de los requisitos administrativos determinantes de caducidad del acceso, será el cómputo separado de los plazos. Para la tecnología que contase con el permiso de acceso original, será desde la concesión de este, y para la nueva parte hibridada, desde la actualización del permiso de conexión. Del mismo modo, el Real Decreto Ley
23/2020 incorpora una nueva redacción al artículo 53.1 de la Ley del Sector Eléctrico, en virtud de la cual se permite que se otorguen autorizaciones administrativas de instalaciones de generación por una potencia instalada superior a la capacidad de acceso que figure en el permiso de acceso, entendiendo por tal la potencia activa máxima que se permite verter a la red a una instalación de generación de electricidad, previsión esta que también se encontraba en la propuesta de circular. Hasta ahora, pero que es importante porque hasta ahora el Real Decreto, el artículo 36.2 del Real Decreto 413/2014 excluía esa posibilidad. En todo caso, aunque el nuevo artículo 53.1 de la Ley del Sector Eléctrico no diga nada, parecería que debe entenderse que esa eventual potencia autorizada adicional no puede comportar un incremento superior al 5% de la capacidad de acceso originaria, pues de otro modo debería entenderse que la instalación ya no es la misma, con las consecuencias que hemos comentado anteriormente, y por lo tanto que es necesaria una solicitud de acceso adicional. Si bien este extremo es lo que parece prudente esperar a lo que resulte del desarrollo reglamentario y de la propuesta de circular de la CNMC. Con esto entramos ya en lo que es el análisis de la circular, de la propuesta todavía de circular, que actualmente se encuentra pendiente, como ha explicado Pablo, del dictamen del Consejo de Estado, fue remitido al Consejo de Estado el día 6 de mayo, y esta circular, bueno, pues viene a dar cumplimiento a lo previsto en el apartado 11 del artículo 33, que preveía pues que en cuanto a metodología y condiciones de acceso y conexión, y en definitiva en lo que es el procedimiento para otorgar los permisos de acceso y conexión, se regularían mediante circular de la autoridad de la competencia. Los principios inspiradores de esta circular pues son la no discriminación entre usuarios, los de cooperación y coordinación entre los titulares y gestores de las redes y los titulares de las instalaciones, el de eficiencia y maximización de la utilización de las redes, el no acaparamiento de la capacidad de acceso, que se traduce en una mayor visibilidad y seguimiento de los proyectos. Esto ha resultado muy afectado, como hemos comentado anteriormente, por el Real Decreto Ley 23/2020, y también de la imposición de deberes de transparencia e información a los gestores y titulares de la red. Otro principio es la concurrencia competitiva en supuestos de volumen significativo de capacidad disponible, y la tramitación conjunta de los permisos de acceso y conexión en un único procedimiento ante el gestor de la red, en el que el gestor de la red será el interlocutor frente a los titulares de las instalaciones y, por lo tanto, con eliminación, como comentó antes Pablo, de la figura del interlocutor único del mismo. La solicitud de los permisos de acceso y conexión se regula con un contenido detallado, reglado, y debe ser acompañada de, entre otros, un anteproyecto con una información técnica detallada para confirmar que el proyecto está respaldado, o sea, que la solicitud está respaldada por un proyecto con visos de viabilidad. La solicitud deberá realizarla el productor o el titular, el promotor, siempre que tenga necesidad de una nueva conexión o para la modificación también de una conexión preexistente, como hemos comentado anteriormente, y si no se puede considerar ya la misma instalación porque han cambiado algunos de los criterios inmodificables. Se contempla la presentación telemática, ¿no? La necesidad de la presentación telemática de las solicitudes y de toda la tramitación posterior para permitir así la trazabilidad, ¿no?, en el orden de prelación. El plazo para presentar las solicitudes es de 40 días desde la confirmación de la validez de la garantía económica por el órgano competente para tramitar las autorizaciones administrativas, teniendo en cuenta que todos los plazos, ¿no?, que se establecen en el procedimiento de acceso de los permisos de acceso y conexión se rigen por el dispuesto de la Ley 31/2015 y, por lo tanto, son días hábiles, ¿no? El gestor de la red debe o tiene el plazo de 20 días desde que recibe la solicitud para, en su caso, requerir la subsanación de la misma, ¿no? Si requiere la subsanación de la misma, el solicitante debe satisfacer dicha subsanación, dicho requerimiento, con el plazo de 16 días, y desde que lo hace, si transcurrido otros 16 días, se entenderá admitida la solicitud. Por lo tanto, no es necesario un pronunciamiento expreso sobre la inadmisión, que en todo caso solo cabe por incumplimiento de los plazos antes reseñados, de 40 días o de 16 para subsanar, o porque no se atienda, lógicamente, el requerimiento de subsanación. Se establece un orden de prelación que no es más que la prelación, es decir, que determina el orden de prioridad o preferencia con el que las solicitudes serán atendidas a todos los efectos para evaluar la capacidad de acceso, vendrá determinada por la fecha de presentación de la solicitud ante el gestor de la red.
Esta regla general tiene una excepción, que es el régimen especial previsto de prelación para las solicitudes ligadas a la nueva capacidad disponible por el cierre de instalaciones o por otras circunstancias sobrevenidas cuando la potencia liberada resulte superior a 200 megavatios. Hablamos, por supuesto, de un caso distinto al de los llamados nudos de transición justa, a los que se refiere a la disposición adicional 22ª de la ley del sector eléctrico, a los que no resulta de aplicación esta previsión. Pero bueno, el régimen especial de prelación, en este caso, se establecerá en función del resultado del procedimiento de concurrencia competitiva, concretamente de subasta, en el que el producto de la subasta pues, será la potencia instalada. Una vez admitida a trámite la solicitud, pues corresponde al gestor de la red el análisis de la solicitud presentada y concretamente de la existencia de capacidad de acceso, si se cumplen los criterios concretamente del anexo primero, los criterios técnicos, la aceptabilidad de si pudiera afectar la solicitud a otras redes distintas de aquellas a las cuales se solicita la conexión, la aceptabilidad habrá que recabar el informe de aceptabilidad de los titulares de esas otras redes y se analizará finalmente la viabilidad de la conexión en el punto solicitado. Todo ello en función también de los criterios establecidos en el anexo 2 en este caso, en el caso de la aceptabilidad en el anexo 3, por lo tanto solo cabe la denegación por incumplimiento, digamos, de los criterios establecidos en esos anexos. Si el resultado de la solicitud del resultado del análisis de solicitud puede ser la aceptación en cuyo caso la aceptación deberá recoger las condiciones técnicas y económicas, o bien de denegación, que puede ser a su vez total o parcial por parte de la potencia, y que esta denegación en todo caso deberá ser motivada en alguno de los criterios, por no cumplir alguno de los criterios establecidos en los anexos 1, 2 y 3, y deberá también incluir la existencia o no, hacer referencia a la existencia o no de alternativas, en este último caso si existen alternativas con mantenimiento de la garantía, y los plazos que se prevén para comunicar el resultado de ese análisis de la solicitud son de 30 o 60 días según el punto de conexión solicitado, según la conexión solicitada pues sea en la red de distribución con tensión inferior a 36 kV o 60 días si se trata de conexión a la red de distribución con tensión superior a 36 kV o en la red de transporte. En el caso de que sea necesario el informe de aceptabilidad del titular de otra red, pues deberá solicitarlo el gestor dentro de los 16 primeros días del plazo de 30 días y se contempla un plazo adicional de 30 días en los que ese otro gestor de la otra red afectada deberá emitir el informe. Estos plazos se añaden lógicamente a los generales de 30 o 60 días, al general de 30 o 60 días según los casos. Finalmente, en el caso de aceptación, pues el comunicado al solicitante deberá de responder en el sentido de aceptar o no las condiciones técnicas y económicas propuestas en un plazo de 20 días. También podrá, dentro de ese plazo de 20 días, solicitar la revisión de las condiciones técnicas y económicas, en cuyo caso el gestor de la red tendrá un plazo que será según otra vez se trate de conexión a la red de distribución con una tensión inferior a 36 kV o superior con la red de transporte, y una vez comunicada los términos de la revisión, el titular de la solicitud deberá aceptarla o no en el plazo de 10 días. La no aceptación equivale al expresado o presunta, equivale a la desestimación con devolución de la garantía. En caso de aceptación, pues el órgano, el gestor de la red y el titular, en su caso de la red de gestión, deberán emitir los correspondientes informes y permisos de acceso y conexión que se remitirán y comunicarán por el interlocutor, que como hemos dicho, es el gestor de la red, al solicitante en el plazo de 15 días. Eso pasamos ya al siguiente slide. Y concretamente, bueno, la circular también contempla la posibilidad de permisos de conexión, como hemos comentado, con potencia complementaria, entendiendo por tal, esto también está previsto, como hemos visto, en el Real Decreto Ley 23/2020, entendiendo por potencia complementaria, como pone aquí, la potencia con valor superior a la instalada que corresponde en función de la máxima disponible. También se contempla en la circular la obligación, también con el mismo objetivo que antes, de optimizar el uso de las redes, pues la obligación se impone a los titulares de permiso de acceso y conexión ya concedidos la obligación de permitir el uso compartido de sus instalaciones de conexión
a los solicitantes o titulares de permisos de acceso y conexión de fecha posterior que se conecten en el mismo punto de conexión o en otro distinto, pero que para llegar al cual puedan usar estas instalaciones de conexión, contemplándose también la figura de los convenios de resarcimiento de duración no inferior a 5 o 10 años, según se trate, 5 años si se trata de instalaciones preexistentes que tengan acogido un régimen retributivo específico, 10 años en el resto de supuestos. Y por supuesto, evidentemente, este uso compartido no puede implicar en ningún caso que los titulares de las instalaciones de conexión preexistentes vengan a peor condición, es decir, vean las condiciones técnicas o económicas de su conexión endurecidas, ¿no? En cuanto también se establece en la propuesta circular un procedimiento abreviado para las instalaciones, para tramitar los permisos de acceso y conexión de instalaciones con potencia instalada inferior a 100 kilovatios, que básicamente consiste en una reducción de los plazos a la mitad, también una simplificación de lo que es la solicitud y de la información que debe acompañarse con la misma, debe de arbitrarse un modelo de solicitud simplificada, y la exención de la obligación de tramitar los permisos de acceso y conexión para instalaciones de potencia inferior a 15 kVA en autoconsumo con antecedentes en suelo urbanizable. Otra novedad de la propuesta circular es la previsión o la obligación de los gestores de la red y de los titulares de las redes de proveer información actualizada con periodicidad mensual en su página web sobre la capacidad de acceso disponible en nudos de tensión con una potencia superior a un cable. No obstante, el régimen transitorio previsto, la disposición transitoria prevista en el borrador de propuesta de circular remitido al Consejo de Estado, establece un plazo de 12 meses para el cumplimiento de esta obligación. También otra materia regulada también en la propuesta de circular, pero que va a resultar obviamente muy afectada por el Real Decreto Ley 23/2020, es la exigencia de hitos que acrediten el avance de los proyectos y la caducidad de los permisos de acceso y conexión y consiguiente ejecución de las garantías en caso de incumplimiento de dichos hitos. O también lo contempla aquí, a diferencia de lo que hace el Real Decreto Ley 23/2020, que solo habla o solo exceptúa de la ejecución el otorgamiento de una vía favorable, aquí también se contempla la del desistimiento de la construcción cuando sea por circunstancias impeditivas no imputables al titular, ¿no? Por lo demás, las causas de caducidad pues son la ya conocida, el desistimiento de la construcción con esta salvedad que acabo de mencionar, la caducidad del procedimiento de autorización o el incumplimiento de los hitos que en el caso de la propuesta circular eran mucho menos exigentes, mucho más generosos, digamos, y que bueno, ahora tendrán que ser revisados lógicamente en la versión final, ¿no? Se regulan también los conflictos de acceso y conexión en una forma que prácticamente no reviste ninguna novedad respecto de la ya prevista en el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico y con, en fin, la doctrina administrativa que se ha ido acumulando y que ha comentado anteriormente Pablo. Al final el plazo para solicitarla sigue siendo de un mes, desde que el legitimado pues tiene conocimiento de los hechos que permiten plantear el conflicto de acceso o de conexión. Y luego pues el plazo para resolver son 2 meses, prorrogables por otros 2 meses, ¿no? También se regula el contrato técnico de acceso de una manera que tampoco reviste ninguna novedad en particular, salvo quizás que en la última versión de la propuesta de circular pues se desvincula, ¿no? La firma del contrato técnico de acceso de las construcciones de las instalaciones. Se habla de que deberá celebrarse en el plazo de 4 meses desde la obtención de la autorización administrativa. No habla de autorización administrativa, que parece que se refiere a la previa o a la de construcción, si bien la verdad que en el artículo 33, en el artículo 5, ¿no? Sobre todo el Real Decreto del Real Decreto 314/2014, en realidad lo que se hace referencia es a la firma de este contrato en el momento más bien en el que se obtiene el permiso de lo que es la autorización de explotación. Y finalmente se regula la solicitud de conexión, estableciéndose que si no hay impedimentos operativos, técnicos y tal, pues el titular de la red tendrá el plazo de 30 días para realizar la conexión de las instalaciones ya construidas con permiso de acceso y conexión. Ese plazo se ve reducido a la mitad cuando se trata de instalaciones de potencia que no excedan que no sobrepasen los 100 kilovatios, ¿no? Se establece finalmente un régimen transitorio en virtud del cual los promotores con garantía económica constituida que no hayan solicitado el permiso de acceso y conexión les será, no hayan solicitado el permiso de acceso y conexión en el momento de entrada en vigor de la circular, que está prevista en el plazo de 3 meses, en principio en la propuesta que se remitió el 1 de octubre, pues a estos que
insisto, habían depositado la garantía, pero no habían solicitado todavía los permisos de acceso y conexión, se les aplicará el procedimiento previsto en la circular y se les concede un plazo de 3 meses para bien solicitar los permisos de acceso y conexión, cuya tramitación conjunta, como todos sabemos, es única, y o bien para renunciar con devolución de las garantías. Obviamente este plazo, entendemos, se va a ver, se ve afectado por las previsiones, por las previsiones del Real Decreto Ley 23/2020, que sin embargo no se refiere al supuesto, o prevé el plazo de 6 meses para solicitar los permisos de conexión por parte de los titulares de la instalación, que hubiera ya permiso de acceso, pero no se refiere a este supuesto en el que todavía no se hemos tenido el permiso de acceso y conexión, únicamente dice, como sabemos, en la disposición transitoria primera de la moratoria, que se tramitarán cuando se hubiese remitido al órgano administrativo competente para tramitar la autorización al resguardo de constitución de depósito. Pero no, es decir, no hay un solapamiento exacto con la previsión de la disposición transitoria primera de la propuesta circular. Y la segunda, también la disposición transitoria segunda de la propuesta de circular prevé que los promotores que hayan solicitado los permisos de acceso y conexión sin haber obtenido los mismos en el momento de la entrada en vigor de la circular, no se le aplicará lo previsto en la circular, salvo lo relativo a las fases posteriores a la obtención de dichos permisos y en cuanto al cumplimiento de los hitos, con derecho en este caso también a renunciar en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la circular con devolución de la garantía, régimen que claramente no encaja con el previsto en el Real Decreto Ley 23/2023 y que por lo tanto tendrá que ser revisado en la versión final de la circular. También se establece con carácter general un plazo de 6 meses para adaptar los gestores y titulares de las redes a las exigencias de la circular, con la salvedad antes mencionada de la información actualizada con periodicidad mensual en su página web de la capacidad de acceso disponible en nudos de tensión, nudos de potencia instalada de tensión superior a 1 kVA, para la que el plazo que se prevé de adaptación es de 12 meses. Con esto concluye, digamos, la exposición de lo que, a grandes rasgos, de lo que es el contenido de la propuesta de circular, y yo creo que empezamos sin más el turno, en tiempo y forma, empezamos el turno de preguntas. Fenomenal, pues muchas gracias Pablo, muchas gracias Antonio. Pues nada, hay muchas preguntas. Bueno, antes de nada agradeceros y felicitaros por la exposición, hay muchas felicitaciones en el chat. Y bueno, pues pasamos a las preguntas. Hay algunas que yo creo que ya se han contestado, ¿vale? Y a lo largo de vuestra exposición se ha comentado. Pero mira, os pregunta Daniel Sierra, dice que, por ejemplo, en caso de pedir el derecho de acceso, o que ya lo tengas otorgado el derecho de acceso, y dentro de los 10 kilómetros, si con la misma garantía y ese mismo punto de conexión se pudiera dividir en varios conjuntos una misma instalación. Es decir, que se pudiera trocear el derecho de acceso, ¿vale? Yo os pediría, Pablo, si no os importa dejar de compartir pantalla y así nos ven los... Perfecto. Fenomenal. Lo que os decía, nos pregunta Daniel y algún otro asistente eso, si se pudiera dividir el derecho de acceso para realizar varios proyectos. Pues yo creo que no, porque el anexo segundo, ¿no?, introducido en el nuevo anexo segundo del Real Decreto en 1955/2000, dice que no se considera que se mantiene la capacidad de acceso cuando ésta disminuye respecto de la solicitada o la otorgada en el permiso de acceso como consecuencia de una reducción de la potencia instalada nominal que resulte de la división de un proyecto en 2 o más proyectos de instalación de generación cuya suma de potencia sea igual a la potencia original, con lo cual yo creo que esta previsión responde a la pregunta, ¿no? Fenomenal. Vale, veo que algunos estáis haciendo, por favor, preguntas en el chat. Recordar, por favor, utilizar el apartado de preguntas y respuestas, ¿vale? Bueno, nos pregunta también Mario acerca de cómo valoráis que, bajo el punto de vista legal, el hecho de que el avalista no pueda desistir y sí el promotor. Es decir, hasta qué punto, habiéndose cambiado el riesgo, pueda el avalista aludir a un agravamiento de riesgo o no habiendo sido posible su desistimiento. Es decir, que cómo valoráis que no sea el propio avalista el que pueda desistir del punto y sí que lo tenga que hacer el promotor. Bueno, Pablo contesta, bueno, efectivamente en los contratos que habría que ver, ¿no? En los contratos, pero efectivamente llama la atención, pero bueno, por otra parte es lógico que sea el avalado, ¿no?, o el garantizado, el asegurado,
quien tenga, en definitiva, el titular del proyecto, dado que es lo que garantiza el aval o el seguro de caución, la garantía, ¿no? Es la obtención de la autorización de explotación de la instalación. Parece lógico que quien tiene que tener la facultad de renuncia sea el titular de la instalación, el promotor, garantizado avalado, y no la compañía aseguradora o la entidad financiera avalista. Dicho lo cual, los contratos celebrados entre, efectivamente, las compañías aseguradoras y las entidades financieras avalistas deben ahora en la tesitura, obviamente, de analizar con sus clientes, ¿no? Con sus clientes, con los titulares de las instalaciones, el riesgo de falta de viabilidad de las mismas, al riesgo de caducidad de los permisos de conexión y acceso como consecuencia de no cumplir con los hitos en los plazos con los hitos mencionados anteriormente, los 5 hitos en los exigentes plazos previstos, y obviamente en los contratos tal vez se establezcan mecanismos, ¿no? Para, habría que ver uno a uno, ¿no? Para exigir, para ver si es posible, o sea, si la compañía en definitiva aseguradora o avalista puede exigir que se acrediten en qué estado de desarrollo se encuentran los proyectos, cuál es el riesgo y tal, y de alguna manera presionar a los clientes para presentar esta renuncia antes o no más tarde del 25 de septiembre de 2020. Fenomenal. Vale, pregunta Juan, dice que si tenéis conocimiento de alguna instalación de anteriores a la Ley 24/2013 que le caducaba el permiso el 31 de marzo, que ahora se ha alargado hasta agosto por el estado de alarma, si tenéis conocimiento que haya podido conseguir una ampliación de plazo. Yo ya os adelanto que al menos en la asociación no tenemos conocimiento de ninguna. No sé si vosotros... La respuesta es que no. El 21 de agosto, en principio, caduca. Fenomenal. Vale, luego pregunta Alberto, dice que, a ver cómo podéis valorar, que cómo se puede compatibilizar, por ejemplo, una exigencia en un parque eólico de llevar a cabo una vigilancia de 12 meses de avifauna con el hecho de que en 6 meses tengas que presentar la solicitud de autorización administrativa. Bueno, ¿cómo lo veis este tema? Antes de pasar a la misma que nos hace Alberto. Pues... Malamente. Sí. Complicado, ¿verdad? Sí, complicado. Es verdad que ha habido, en fin, se han aligerado un poco, se han aligerado por un lado y también se han aumentado, ¿no? Algunos de los plazos de la tramitación de las autorizaciones administrativas. También se ha tocado en ese sentido lo que es la tramitación de la declaración de impacto ambiental, pero la verdad es que se antoja complicado que, por ejemplo, para los permisos otorgados entre el 28 de diciembre de 2013 y el 21 de diciembre de 2017, estés hablando de presentar la admisión, estés exigiendo la presentación y admisión de la solicitud de autorización administrativa previa no más tarde del 24 de septiembre y al mismo tiempo que esté la día el 24 de diciembre de 2021, ¿no? O sea, que al final son o para lo otorgado entre el 1 de enero de 2018 y el 24 de junio, estemos hablando del 24 de diciembre de 2020 para la presentación y admisión de la solicitud de autorización administrativa previa y el 24 de abril de 2022 como fecha máxima para la obtención de la vía, ¿no? Ya, los plazos están muy ajustados. Realmente los plazos no eran mucho menos de estos meses y, sin embargo, en la propuesta de circular se contemplaban para lo que era la solicitud de la declaración de obtención o para la solicitud de la autorización administrativa previa o para la solicitud de la autorización administrativa de construcción. O sea, plazos realmente no muy lejanos, ¿no? A los que aquí se prevén para la obtención de esos mismos permisos, ¿no? ¿Sabes? Con lo cual, evidentemente, es muy exigente, no solamente con los desarrolladores, con los promotores, sino también es muy exigente con las administraciones públicas competentes y con las compañías eléctricas. Tenemos la experiencia de lo que pasó, por ejemplo, en el sector fotovoltaico, con el Real Decreto 6, con las instalaciones, la fecha límite aquella de 30 de septiembre de 2008 para las instalaciones del Real Decreto 661 para 2007 y para también las fechas límites que existían para las convocatorias trimestrales del Real Decreto 1578-2008 y la experiencia luego es que efectivamente todo el mundo corre muchísimo, ¿no? Y se obtienen las autorizaciones, pues a veces te llega una autorización administrativa de construcción o de puesta en marcha, pues te llegan en 3 o 4 días después de solicitarlas, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, se ve... Quiere decir que se ve una diligencia en la tramitación, o sea, y también por parte de las compañías eléctricas, por supuesto, por parte de todos los operadores implicados. Esperemos que aquí ocurra lo mismo, pero realmente este Real Decreto Ley obliga a evaluar de nuevo en qué situación se encuentran los proyectos, cuál es su grado de maduración y en su caso ver si el riesgo merece la pena o si por el contrario merece la pena renunciar y recuperar el aval, ¿sabes? Y el Yo creo que ahí... sí.
Ahí, Antonio, bueno, que es muy interesante leer, el que haya tenido tiempo, la exposición de motivos del Real Decreto Ley 23/2020, donde un poco se ven las intenciones, ¿no?, del Ministerio. O sea, el Ministerio al final lo que se ve está hablando de 400 gigas de proyectos que han solicitado acceso y conexión, 100 y pico, no me acuerdo exactamente del número, pero habla de 100 y muchos ya tienen derecho de acceso, y estamos hablando de un objetivo de 60 para el periodo 2020-2030. Es decir, al final ahora mismo lo que hay es un atasco hay muchos proyectos, y yo creo que se quiere hacer esa depuración un tanto a las bravas, pero sí que esos objetivos, yo creo, esos hitos, esos plazos tan exigentes, pues en muy buena medida lo que van a llevar a la gente es a tener que hacer esa reflexión, ¿no? Y la van a tener probablemente, como ha dicho Antonio, pues la tendrán que hacer con su aseguradora, con el banco avalista. Bueno, entiendo que con el banco tendrán más relaciones que la derivada del aval. Bueno, al final ahí se impone esa reflexión. Se impone evaluar el riesgo, se impone evaluar ahora mismo el estado de maduración de los proyectos, la viabilidad a futuro y tomar esa decisión. Vamos, eso es lo que pretende el Real Decreto Ley 23/2020. Sí, en ese sentido, como ha explicado Pablo, no parece o no es muy previsible que la tramitación como ley ordinaria del Real Decreto Ley o vía reglamento se vayan a suavizar ni estos hitos y plazos, ni tampoco los requisitos para considerar o no que la instalación sigue siendo la misma, los efectos de los permisos de acceso y conexión. O sea, no parece que la intención es la que ha comentado Pablo, y por lo tanto, en ese sentido, bueno, pues que aplique también a los que en la actualidad tengan solicitado permisos de acceso y conexión, o los tengan ya concedidos realmente. Por lo tanto, pues digamos, en ese sentido, si se le puede llamar así, con la máxima retroactividad, ¿sabes? Sí. Fenomenal. Pregunta también, ¿hay alguna otra pregunta? Que dice que si, entiendo que en este estado de moratoria, que si se va a permitir el depósito de avales para gestiones, o si se pudiera permitir el depósito de avales para gestionar pues, cambios de titularidad o una actualización que no suponga la solicitud ni de potencia adicional nueva, no, ni adicional ni nueva. Yo creo que sí, yo creo que esto no está afectado por la moratoria, porque la moratoria realmente se refiere a nuevas solicitudes, se refiere a nuevas solicitudes de acceso, no se refiere ni a cambios de titularidad ni tampoco a meras actualizaciones, ¿no? Entiendo que esto no debería estar afectado. Ahora, depósito, claro, sí, cuando está hablando de depósito del aval, porque lógicamente va a cambiar el titular. Si va a cambiar el titular de la instalación, pues tienes que depositar un nuevo aval a un nuevo titular. Pero yo realmente creo que estamos hablando del mismo proyecto y sería una aplicación no literal, y me parece a mí que muy restrictiva, de la disposición transitoria primera del Real Decreto Ley, que en estos casos el gestor de la red no tramitase esa solicitud, ¿no? Que insisto, es de pura actualización, puede ser incluso corrección de ratas que haya en el aval, yo qué sé, ¿sabes? ¿Vale? Luego hablaba Juan Luis, pues bueno, del trámite parlamentario, ya lo habéis comentado, si se tramita como proyecto de ley, no. Pero bueno, a ver si nos pudierais decir qué fechas, bueno, entendemos que es un mes para la convalidación, o si no... Correcto. Sí. Son 30 días, lo que dice el artículo 86 de la Constitución, y últimamente la verdad es como el Parlamento, pues bueno, actividad legislativa ordinaria pues no hay mucho, y realmente a lo que se dedica el Parlamento, además de la bronca, pues es a la convalidación de los reales decretos leyes, que más o menos están convalidándose en torno a 15 días. Puede variar al final, pero vamos, a las 2 semanas suelen estar redactados los acuerdos de convalidación de los reales decretos leyes. O sea, más o menos ese es el lapso de tiempo. Y en caso de que se tramitara como proyecto de ley, ¿tenéis alguna estimación de cuánto podría tirarse? Pues desde luego, si se tramita como proyecto de ley, yo simplemente ahora mismo se está hablando del de cambio climático y transición energética. Nos estamos viendo, al final me parece que se presentaron, no sé si hubo una enmienda a la totalidad, se amplía el plazo de presentación de enmiendas parciales al articulado hasta el mes de septiembre, pues luego toda la tramitación, Senado, en el mejor de los casos diciembre y probablemente 2021, el primer trimestre. Luego, ese plazo, José María, la experiencia en leyes complejas, leyes transversales, es que se vaya prorrogando sucesivas veces, ¿eh? O sea, al final el plazo de presentación de enmiendas es probable que a la vuelta del verano se vuelva a prorrogar.
me acuerdo no hace mucho que intervenimos precisamente en la tramitación parlamentaria de la presentación de enmiendas en el proyecto de ley de contratos del sector público, y yo no sé si fueron 12 o 14 prórrogas del plazo de presentación de enmiendas. Es decir, que al final, si la cosa se complica, pues nos podemos ir a entrado 2021 el proyecto de ley de cambio climático. Pues obviamente si se tramitara como proyecto de ley el 23-2020, pues bueno, no creo que fuera tan complejo, porque no es tan transversal, tendría una tramitación más rápida, pero vamos, no, de aquí a final de año eso no lo quita nadie, con los plazos, digamos, los mínimos. Vale, lo que yo sí creo que podría a lo mejor conseguirse en un plazo más breve es modificar los criterios previstos ahora mismo en el anexo 2 del Real Decreto 1155 para considerar con instalación a la misma los efectos de los permisos de acceso y conexión. Eso, sí, hay una habilitación a la ministra, bueno, para proponer al Consejo de Ministros que por medio de Real Decreto, porque ahí se ha producido una cosa un tanto peculiar, que es al final que se haya modificado un Real Decreto por una norma con rango de ley, aunque sea una norma dictada con carácter urgente, pero bueno, al final norma con rango de ley, y para que no se produjera esa congelación del rango del Real Decreto y que los criterios de alguna forma pues quedara alguien que pudiera entender que al final estando en una norma con rango de ley, pues que quede el rango congelado, pues ahí lo que se procede es directamente a habilitar, para que no quede ninguna duda, al Gobierno, al Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra de Transición Ecológica, para modificar esos criterios, como bien ha dicho Antonio. Fenomenal. A ver, hay alguna pregunta varias sobre el tema de la moratoria para presentar nuevos proyectos, lo que pueda durar, y sobre todo preocupa si es posible que se alargue porque no se cumplan los 3 meses para desarrollar también el artículo 33 de la Ley 24. O sea, es decir, hay cierto nerviosismo por lo que pueda durar toda esa moratoria hasta que entendemos que se apruebe circular, ¿no? o incluso Real Decreto de Acceso, que tendrá que venir en algún momento. Bueno, tiene que venir, lo primero es llevar trámite de Consejo de Estado, porque yo al final creo que se identificaba una serie de cuestiones en las que la propuesta de circular directamente pues ya no es conforme con el Real Decreto Ley 23/2020, por principio de jerarquía normativa, pues al final esto obligaría de alguna forma, no digo a repensar, ¿no? pero sí que ese proceso de conciliación, que parece que ha terminado de una manera no correcta, ¿no? Porque al final estamos viendo que ese solapamiento que se produce entre la regulación de los hitos en el Real Decreto Ley y la regulación de los hitos en la circular, lo que quiere decir es que el Ministerio entiende que los hitos tienen que ir, o sea, que al final entran dentro de la habilitación reglamentaria del Ministerio y no de la Comisión. Entonces ahí hay una discusión de fondo, luego al margen, pues obviamente, de que haya que cambiar los plazos, los hitos. Pues estaban las cuestiones a las que me he referido sobre si al final la tramitación conjunta de los permisos de acceso y conexión. Bueno, hay una serie de cuestiones, la hibridación, que tendrá que tener algún reflejo en la propuesta de circular de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. Entonces, bueno, a mí me parece un tanto exigente el plazo de los 3 meses para tener concluido todo, sobre todo cuando pues llevan 7 años sin haberlo hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué si no lo han hecho en 7 años lo van a hacer en 3 meses? Bueno, no sé si como siempre pues si tendremos que ir tirando con lo que hay y bueno, al final a ver, hombre, yo creo que la presión es grande y el Ministerio ahora mismo la voluntad es decidida, pero 3 meses puede ser, no digo que vayan a ser 3 años, pero que igual nos pasamos los 3 meses. Fenomenal. Y en línea con esto, Pablo, comenta alguno de los espectadores que creo que el Real Decreto Ley dice 3 meses de plazo y según la circular son 6 meses, ¿no? No, pero 6 meses para adaptarse los gestores de la red y los titulares de las redes a las previsiones. Claro, ahí tienen que tener un modelo de solicitud, ¿sabes? En la página web. O sea, hay una serie de obligaciones. O sea, tienen que habilitar sobre todo una plataforma tecnológica, informática, telemática, para tramitar todos los procedimientos, porque todo va a ir con un control, va a ir con sus acuses de recibo, con su tal. Entonces, es a esos efectos. Son 6 meses en materia, digamos, para cumplir las obligaciones de transparencia.
Exacto. Para garantizar esa tramitación telemática de los procedimientos, pues tiene que los operadores, tanto sobre todo las distribuidoras o la red eléctrica, digamos que tiene 1000 procedimientos, pero bueno, a nivel de distribuidora, pues vas a necesitar necesitas esos 6 meses para poder implantar la tecnología precisa. Fenomenal. Vale. Luego nos pregunta alguno, a ver si os podíais mojar algo sobre el tema de la circular de la CNMC, si creéis que finalmente va a eliminar el locutor único de nudo y si mantendrá la tramitación conjunta de los permisos de acceso y conexión. Esto es una opinión, ¿no? Más que una... Vamos, más... Rotar la bolita de cristal, ¿no? Yo creo que sí, sí, me parece que iremos a una tramitación conjunta y única de los permisos de acceso y conexión en la que el interlocutor sea el gestor de la red. Yo quiero pensar que eso sí va... Sí, pero bueno, efectivamente, hay una presión horrorosa, como ha explicado Pablo, para que se reúna de nuevo la Comisión de Cooperación, esta del Ministerio de la CNMC, y los desacuerdos que tuvieron el 3 de marzo, en aquella sesión en la que se levantó un acta fijando todos los puntos de discrepancia, pues van a tener que sentarse y cerrarlo si quieren acercarse siquiera al exigente plazo de 3 meses que está previsto en el Real Decreto Ley, que ya parece que van a tener que hacer el pino puente para cumplirlo, ¿no? ¿Sabes? O sea que, pues sí, sí, creo que... Gonzalo pregunta que, bueno, si creen que pudiera... Lo mismo, esta opinión, incluso yo creo que me voy a mojar. Pregunta que si pudiera haber alguna posibilidad de que no se produzca la convalidación del Real Decreto Ley, por tanto que no entre en vigor ninguna de las medidas. Es verdad, ¿no?, que digamos, el Real Decreto Ley actualmente está plenamente en vigor, ¿no? O sea, solo en caso de que lo tirara el Parlamento, por así decirlo, dejaría de estar. Entonces, correcto. Os pregunta eso. Yo personalmente creo que es difícil, ¿no? Pues parece que se va a convalidar. Muy complicado. Yo creo que la posibilidad, teóricamente existe, pero en la práctica y bueno, los hechos llevamos, me parece que están convalidados hasta el 21-2020, están convalidados ya. Llevamos 21 reales decretos leyes convalidados. No hay por qué pensar que el 23-2020 vaya a sufrir un tropiezo, pero bueno, podría ocurrir. Pero a lo mejor lo que sí, Pablo, en trámite de enmiendas, ¿no? A lo mejor trámites de enmienda y tal, que de alguna manera, por ejemplo, el establecimiento de los hitos y sobre todo los plazos de cumplimiento de los mismos, el establecimiento de los hitos en principio son los mismos que están las propuestas, pero los exigentes plazos y tal, a lo mejor algún tipo de suavización, ¿no? O de extensión de esos plazos y tal, no sé, se me ocurre. Yo la duda que tengo es, o sea, que es aterrador cuando lees eso de los 400.000 megavatios. Entonces, ¿cómo se hace? O sea, al final el Ministerio, yo creo que ha cogido y ha sacado la artillería y de aquí van a quedar 4 y el de la guitarra. Porque no, o sea, no, ¿cómo hace si no el Ministerio? Vamos, entiendo que al final esa medida y esa exigencia y ese rigor está alineado con esas explicaciones que se dan en la exposición de motivos sobre la necesidad de, bueno, y luego hablan, ¿no?, de la necesidad de evitar incremento de costes de construcción, pues bueno, al final esa criba, proyectos serios y viables y proyectos pues menos serios y viables, pues bueno, la gente que se lo piense antes de seguir adelante, ¿no? Entonces habrá gente que será muy fácil renunciar y habrá pues proyectos pues que será muy difícil renunciar, pues la gente habrá invertido ya mucho dinero y no lo tendrán tan sencillo. Fenomenal. Vale, luego, a ver, pregunta Lucía, dice que ¿qué pasa si pides un punto de acceso y conexión ahora? Pues dice, evidentemente hay moratoria, dice, pero la fecha sería la de ahora aunque no se tramite hasta el final de la moratoria, o te lo deniegan y tienes que pedir cuando acabe la moratoria. No se admita, yo creo que no se admita solicitudes que no way, vamos, o sea, que no van a tramitarlo. Y por lo tanto, la fecha, no va a haber fecha de solicitud, nada. No va a haber, no te vas a poner en la cola, no va a haber lista de espera, ¿sabes? No, va a haber una avalancha el día que se levante la moratoria. Eso sí. Otra pregunta, Luis, dice que, claro, un poco dudas, y esto aquí los abogados es donde nos tenéis que decir, que cómo es posible cumplir con una serie de hitos y unos plazos cuando la responsable de esos plazos es la administración y es la responsable de conceder determinados permisos, ¿no? Como es el caso de la declaración de impacto ambiental. ¿Podrá aludir el promotor en su momento que es una causa ajena a él? ¿No le aplicará ese plazo? ¿Cómo quedará esto?
¿Cómo lo veis? ¿O judicializamos? Tiene mala solución. No, yo creo que cuando los retrasos sean imputables a la Administración, probablemente sea una circunstancia impeditiva, no imputable al promotor, que le permita recuperar el aval. Pero no creo que se vaya a eludir la caducidad de los permisos, porque la caducidad es una figura que al final es por el mero transcurso del tiempo y produce efectos ope legis por Ministerio de la Ley, y no parece que los plazos... Claro que se pueden devengar responsabilidades para los titulares y gestores de las redes y responsabilidad patrimonial para las administraciones públicas competentes que se incurren en retraso. Por lo cual, como decía antes, los plazos son muy exigentes, no solo para los promotores, también para las administraciones y los titulares de las redes o los gestores de las redes, que van a tener que correr mucho para poner los medios encima de la mesa necesarios, que al final muchas veces es un problema de precariedad de medios, sobre todo cuando hablamos de administraciones territoriales, pero van a tener que ponerlo para que no les puedan imputar a ellos los retrasos, ¿no? Luego veremos situaciones dudosas, ¿no? De requerimientos de subsanación, de información incompleta, de que no sé qué. O sea, vamos a encontrarnos con una casuística, yo estoy seguro, con mucha litigiosidad, pero al final los gestores de red tienen un mandato de considerar que han caducado todos los permisos de acceso y conexión, que no cumplan unos plazos que están ahora mismo grabados en la piedra, ¿no? O sea, ahora mismo son, pues, y que va a ser, o sea, la respuesta es que puede ser un buen argumento para defenderse ante la eventual ejecución de los avales y poderlos recuperar, pero al final lo importante que es que los proyectos, lo más importante, lo importante es todo, ¿no? Que los proyectos sigan para adelante, pues no parece que vaya a ser un motivo para conseguir ampliaciones de plazo. Dicho lo cual, a lo mejor vía reglamentaria, a lo mejor vía Real Decreto, pues se contempla la posibilidad ya se contemplaba la posibilidad, esto no es nada nuevo, ya se contemplaba la posibilidad de pedir renovaciones o ampliaciones de los plazos de los plazos de caducidad, ¿vale? De los 5 años, pues acordaron, ¿no? En la propuesta de Real Decreto, eso, por ejemplo, el reglamento de acceso y conexión está recogido. Aportabas una garantía del triple de la cuantía, ya no de 40, de 120 euros el kilovatio, y justificabas que no ibas a llegar a los 5 años con un mes de antelación, te permitían solicitarlo hasta con un mes de antelación a la caducidad por el transcurso de los 5 años. Pues bien, si justificabas que los retrasos no te eran imputables, sino que eran a la administración no sé qué tal, y aportabas esa garantía, te concedían la prórroga, entre comillas, ¿no? O la renovación y tal, ¿no? Manteniéndote la fecha del permiso original, claro, que es lo importante, ¿no? ¿Sabes? Y por lo tanto la prelación que eso conlleva, ¿no? O la prioridad que eso conlleva, ¿no? En la reacción, ¿sabes? Entonces, bueno, eso puede ser que en el Real Decreto, se siga viendo. Pero el problema que yo creo aquí es que el Real Decreto va a llegar después de que llegue el 25 de septiembre, cuando haya pasado el plazo para renunciar y recuperar los avales, y ya haya conseguido el gobierno lo que quiere, ¿no? Y en ese momento, pues llegará el Real Decreto y dirá, no, venga, sí, se puede prorrogar, si tal, si se cumplen tales requisitos y tal, ¿no? En fin. Yo no lo sé, yo al margen de lo que pueda establecerse en el Real Decreto, si hay un debate, si esto fuera derecho privado, pues al final, mire, esto es una obligación, una condición cuyo cumplimiento depende de un tercero. Mire, yo esto no lo tenemos por no puesta, pero bueno, estamos en el ámbito del derecho público, es un sector regulado y por lo tanto, lo ha dicho Antonio, al final, mientras el Real Decreto no diga otra cosa y no habilite una solución, lo más que podríamos, incumpliríamos, caducarían los permisos, pero ¿qué podríamos hacer? Pues luego pues un tema de responsabilidad patrimonial, una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, pero si al final yo tenía... Oiga, ese plazo le vincula también a usted, ¿no? Porque me está ahí rogando un perjuicio en caso de que yo no pueda acreditar el cumplimiento de ese hito. Entonces, yo creo que eso se tendrá que ventilar en términos de responsabilidad patrimonial de la Administración. Entonces, la Administración se pondrá las pilas en el momento en el que empiece a tener que pagar los platos rotos. Fenomenal. Sí, y además, fíjate que en la propuesta de circular, lo que acaba de decir Pablo, tan es así que en la propuesta de circular se dice que las condiciones técnicas y económicas de los permisos de conexión no podrán imponerse, no podrán establecer, o sea, no podrán preverse condiciones que no dependan, cuyo cumplimiento sea imposible o no dependa de la voluntad del titular de la instalación. Si depende de la voluntad de terceros, se equivale a una denegación del permiso. O sea, es que, con lo cual, claramente, en el ámbito jurídico privado, claramente no. Pero claro, aquí estamos claro, cuando hablamos de obtención de permisos, pues, de permisos administrativos. Bueno, ya llevamos 4 minutitos de retraso, pero bueno, si os parece, seguimos 2 preguntitas más. Pues bueno, hay muchas en el
chat. Hay muchas que ya se han contestado, yo creo, y no obstante os remito a todos porque también hay muchas preguntas de otros ámbitos del Real Decreto Ley 2320. Os remito a todos también a este viernes, que vamos a hacer también un webinar solo sobre ese Real Decreto Ley. Hoy nos tocaba acceso y conexión, tanto lo que es circular como esto. Pero mira, os quería preguntar, pues lo han preguntado varios, y dice, ¿qué pasa con aquellos puntos de conexión en el que de alguna manera tú hayas tramitado con la distribuidora, se haya tenido punto de conexión, pero todavía la distribuidora no haya elevado la solicitud de viabilidad de acceso a red eléctrica, o que red eléctrica no haya todavía pronunciado sobre esa solicitud? ¿En qué estado se encuentran? Yo entiendo que tienen que seguir tramitándose, porque al final lo importante, como dice la disposición transitoria primera, es que, oye, el resguardo de depósito constitutivo de la garantía se ha remitido al órgano competente para tramitar las autorizaciones, y eso, en este caso, estamos hablando de solicitudes que ya tienen punto de conexión, pero que no tienen todavía permiso de acceso, porque tiene que elevar la solicitud la distribuidora a Red Eléctrica, y Red Eléctrica emitir un informe de viabilidad de acceso, ¿no? Pero eso no depende de... Y no hay un plazo que yo sepa, ¿no? Tampoco por un plazo para... Hombre, yo sé que están, cuando ya pasan más de 6 meses, las eléctricas, las distribuidoras están llamando a los titulares, están diciendo, venga, vamos a presentar ya la solicitud, que si no te voy a declarar la caducidad y tal. Hay presión, ¿vale? Pero no hay un plazo que digas claro en el que el titular, el promotor, tiene que impulsar, o sea, esa solicitud, ¿no? A través de la distribuidora ante Red Eléctrica, ¿sabes? Así que yo pienso que se tiene que tramitar, porque la disposición transitoria primera es lo que se desprende del párrafo segundo. Vale. Una pregunta interesante también, que no, yo la veo así, a ver qué nos podéis decir. Y dice que, por ejemplo, en relación a las solicitudes de acceso, que a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, ¿vale?, se encontrasen en conflicto de acceso, entiendo que en la CNMC, ¿desde cuándo contaría el plazo de 3 meses para poder desistir y poder cumplir los hitos del avance de desarrollo? Porque, claro, evidentemente, si estás en conflicto de acceso, no sabes en qué condiciones va a quedar. ¿Te aplica también los 3 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, o podría ser esto una excepción o algo? Dudas, ¿verdad? Mi excepción no está prevista como tal. Entonces, yo creo que se aplica. En los 3 meses no hay ninguna modulación. No hay distinción, ¿no? Parece, ¿o qué? De si estás en conflicto o no. Vale. Y luego, por último, ya la última, son 2 preguntas en una en cuanto a, bueno, os diría, esto tiene un poco, o sea, de carácter muy técnico, a ver si nos podéis o lo habéis mirado, porque dice que tienen dudas en relación con la potencia para ser avalada en fotovoltaica, si tiene que ser potencia o pico nominal, porque aquí 2 espectadores creen que hay una contradicción entre el Real Decreto Ley 23 y el 413. ¿Sabéis si habría que avalar la capacidad de acceso o la potencia instalada? Yo considero que la potencia instalada es siempre. Bueno, yo creo que lo que se desprende, ¿no? El 59 bis, 66 bis, yo diría que potencia instalada, no potencia nominal. Vale, pues nada, una última, sí, que entiendo que esta, lo digo, tiene mucho carácter técnico y entiendo que es así, que respecto a la tecnología de generación y a efectos de los mismos permisos de acceso, por ejemplo, en la tecnología eólica encontramos aerogeneradores de un tipo, imagínate, full scale, otros de doblemente alimentado y con dificultades o con diferencias técnicas importantes. Pero podríamos entender que es una misma tecnología a efectos de generación, o pudiera que te lo tiraran atrás por... No, pues perfectamente, seguiría siendo la misma instalación. La remaquinación, la sustitución de máquinas, incluso la repotenciación con el límite del 5% respecto del permiso de acceso original, perfectamente, seguiría siendo la misma instalación a los efectos de los permisos de acceso y conexión. Bueno, pues Pablo, Antonio, no sé si queréis comentar algo más. Yo agradeceros a todos los participantes que allí se está con nosotros tanto ya hasta el final. Ya nos hemos pasado 10 minutos del tiempo que teníamos previsto. Pero bueno, hay algunas preguntas que han quedado. Yo creo que prácticamente todas han contestado, tanto en la exposición como ahora en las preguntas y respuestas. Os recuerdo eso, que si tenéis dudas y demás, el viernes haremos también una sesión sobre el Real Decreto Ley 23. Entonces os invito a que asistáis y podáis allí plantearlas. Pablo, Antonio, no sé si queréis decirnos algo más o... No, yo daros las gracias de nuevo y luego ya si alguien tiene alguna duda adicional, pues os haremos llegar, me parece, la presentación y hacemos constar nuestras direcciones de correo electrónico.
Eso os iba a decir, y deciros a todos los participantes que, como siempre, mandaremos la presentación, mandaremos el contacto, ¿verdad?, de Pablo y de Antonio con vuestros correos electrónicos para que os podáis dirigir a ellos ante cualquier duda. Y nada más, muchas gracias a todos los participantes, os deseamos que continuéis bien, que estemos bien en este estado nuevo, no de alarma, gracias a Dios. Y bueno, nos volvemos a ver en cualquier webinar y yo, Pablo, Antonio, os doy un aplauso virtual, que hay muchos comentarios en el chat sobre vuestra magnífica exposición, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.